como dijimos en los capítulos anteriores, tenemos dos grandes enemigos dentro de esta aventura, dentro de este camino al maratón. Las lesiones y el otro es el sobreentrenamiento. Hoy vamos a hablar del primero de estos dos. Hola amigos, bienvenidos al séptimo capítulo del Camino al Maratón de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, la prevención de las lesiones. Les voy a tratar de dar herramientas para prevenir las lesiones, ¿sí? No para tratar. Como se dice, siempre es mejor prevenir que tratar. Yo confío, ¿sí?, que se puede correr sin lesiones, ¿sí? Uno de mis cursos es Corre sin lesiones. Quizás es un poco ambicioso esa frase, pero yo creo que si uno aprende a entrenar, aprende a cuidarse, es posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones del corredor son con avisos, ¿sí? Se llaman lesiones por sobreuso. No son como las lesiones, por ejemplo, en otros deportes como el fútbol, básquet, el rugby, donde en un movimiento uno se puede, por ejemplo, romper los ligamentos cruzados, o en un choque se puede luxar una articulación. En el running, salvo un esguince de tobillo, ¿sí?, que esas se llaman lesiones traumáticas, cuando por un único trauma se lesiona algún músculo, hueso o articulación. En el caso del corredor, sí, es verdad, podemos arrancar un entrenamiento sano, ¿sí?, sin ningún síntoma, y de repente por pisar una piedra o un pozo podemos tener un esguince de tobillo. El resto de las lesiones más comunes del corredor son por sobrecarga, ¿sí?, que se van a dar principalmente en las piernas, ¿sí? Son dolores de rodilla, como el tendón de Aquiles, ¿sí?, la tibia, la fascitis plantar. Esas son las lesiones más comunes, y se dan porque el corredor sobrecarga estas estructuras. Las lesiones se van a producir cuando le pedimos a alguno de estos tejidos más de lo que puede soportar, ¿sí? Más allá de su capacidad. Eso es lo que produce la lesión. Entonces, por un lado, tenemos que reforzar nuestros puntos débiles. Si hemos tenido alguna lesión de estos tejidos, probablemente sea un punto débil, ¿sí? Dentro de nuestra cadena sería un eslabón débil, que donde yo empiece con más entrenamiento a exigirme más, puede ser que la lesión se genere en ese tejido, porque su capacidad, por haber tenido una lesión previa, por haberse lesionado previamente, no está al 100%. Entonces, cuando yo empiezo a sobrecargar todo mi cuerpo, ese punto no aguanta esa carga que yo le estoy dando, y ahí lo puede lesionar. Entonces, como dijimos, estamos en el periodo de preparación general. Es un periodo, como habíamos dicho, donde podemos detectar y atender a estos puntos más débiles. Pueden seguir estas recomendaciones, y mejor aún si pueden ir a algún kinesiólogo que le haga alguna evaluación con respecto a esto, porque también otra de las maneras que tenemos de lesionar o sobrepasar los límites de algunos de estos tejidos es sobrecargando. Si estamos sobrecargando alguna estructura por una cuestión de nuestra técnica, por las zapatillas, por nuestra biomecánica. Si nosotros tenemos alguna articulación limitada en su movilidad o en su estabilidad, va a hacer que otra articulación o la misma tenga una sobrecarga de algún tejido. Entonces, a través de algunos ejercicios podemos reforzar los puntos débiles, y también atender esos puntos donde tenemos menor estabilidad, menor fuerza o menor movilidad, para que la carga se distribuya de manera más uniforme y no caiga sobre alguna estructura en particular. Porque a medida que aumentemos la carga, si repetimos esa sobrecarga en esa estructura, puede ser que llegue a un punto que nos marque también el límite. Un punto importante a tener en cuenta acá es lo que estuvimos hablando, que es
que al cuerpo no le gustan los cambios bruscos, ¿sí? Entonces, ojo, si empezamos con estos ejercicios complementarios, ¿sí? De fortalecimiento, de estabilidad, buscando la alineación, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos que somos como los autos, que hay que alinearlos y balancearlos para que el desgaste se haga de manera pareja. Y es verdad, ¿sí? Eso sería lo ideal desde el punto de vista biomecánico, pero hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo, a diferencia del auto, se adapta, ¿sí? Entonces, el neumático, donde genera más apoyo, se gasta prematuramente ese caucho, ¿sí? El neumático no tiene capacidad de reforzar esa zona que está recibiendo más apoyo. Nuestro cuerpo, sí, es verdad, si yo tengo una inestabilidad, por ejemplo, debilidad de los músculos de la cadera, va a hacer que mi rodilla probablemente en cada paso que dé se vaya para adentro, ¿sí? En aducción, en valgo, y eso haga que se sobrecarguen algunas estructuras. Entonces, estoy en riesgo de lesionar esas estructuras que estoy sobrecargando. Pero hay que tener en cuenta que si yo vengo corriendo con esa técnica de manera regular y mi cuerpo no se manifiesta ninguna lesión, significa que mi cuerpo se adaptó, esa zona que está recibiendo más carga se ha fortalecido, ¿sí? Es lo que pasa con los callos. Donde más apoyamos, la piel, si nosotros lo hacemos de manera progresiva, se adapta y se genera un callo que es una piel más resistente para adaptarse a que esa zona está recibiendo más carga. El problema es que cuando tenemos ese punto de mayor presión y no hacemos el camino progresivo, ¿sí? Entonces ahí sí se nos genera una ampolla, lesionamos la piel. Lo mismo que pasa con la piel, que es más visible, también pasa con nuestros músculos, huesos, tendones y ligamentos y articulaciones. La zona que más estamos sobrecargando, si lo hicimos de manera progresiva, se ha fortalecido, ¿sí? Entonces, no significa que por tener un desperfecto biomecánico, ¿sí? Voy a tener una lesión. Si yo voy de manera progresiva, mi cuerpo se adapta a esa desalineación, ¿sí? Si yo lo quisiera corregir, tengo que tener el cuidado porque voy a estar cargando zonas que no habían estado entrenadas y no estaban preparadas. Entonces, ese cambio, aunque sea con buena intención, desde la lógica, voy a estar repartiendo mejor, de manera más equilibrada la carga, pero ese cambio, si es muy brusco, me puede generar alguna lesión de esta estructura que ahora estoy empezando a cargar y no venía cargando antes, por lo tanto no estaba adaptada. Por lo tanto, algo muy importante es esta progresión de carga, ¿sí? Para permitirle al cuerpo la adaptación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar la técnica, también lo tengo que hacer con cuidado, ¿sí? Lo mismo con las zapatillas, lo mismo con el terreno y lo mismo con los entrenamientos. Cuando empecemos a hacer las pasadas o los fondos, todo tiene que ser de manera gradual, ¿sí? Hay que progresar lentamente y constante. Al cuerpo tampoco le gusta esto que frenemos, ¿sí? Y porque cuando nos frenamos nos debilitamos. Algo que se puede observar de esto que estoy hablando, que es la adaptación del cuerpo a la carga, es lo que se ve en la piel también cuando se broncea. Si yo me expongo al sol de manera regular y progresiva, le doy tiempo a mi cuerpo a que se adapte, ¿sí? Entonces voy a ver que mi piel se va empezando a broncear. Entonces eso significa que la capacidad de la resistencia de mi piel empieza a aumentar y puede soportar cada vez más carga del sol sin lastimarse, ¿sí? Si yo estoy blanco y de repente tomo demasiado sol, ¿sí? Me expongo demasiado al sol, probablemente le esté dando más carga de la que mi piel resiste, ¿sí? De su capacidad, y lo que me va a generar es eso, una ampolla, una lesión, ¿sí? O me voy a pelar la piel, me voy a quemar. Entonces, eso es lo mismo que también se ve visible, también está pasando por dentro con los entrenamientos. A medida que nosotros corremos y exigimos a nuestras estructuras, estas estructuras se van bronceando, se van fortaleciendo, van aumentando su capacidad de soportar más carga. Entonces eso es lo que nos va a permitir pasar de correr 1 hora a 2 horas de fondo, ¿sí? Si yo voy gradualmente,
voy preparando a mi cuerpo a que resista esa carga, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora en este periodo preparatorio general, ¿sí? Aumentar la resistencia, ¿sí? Les propongo hablar de resistencia y potencia, ¿sí? Son dos maneras de ver la fuerza, nuestra capacidad. Y lo vamos a ver tanto a nivel físico, aeróbico y mental. Nosotros en este periodo estamos en un periodo de aumentar la resistencia, ¿sí? La fuerza, ¿sí? Que tenemos para resistir, para aguantar. Entonces estamos hablando de lograr mayor capacidad de soportar tiempo y distancia, no tanto velocidad, eso sería más potencia, ¿está? Entonces estamos en el momento de ir mejorando nuestra resistencia física, ¿sí? De nuestras piernas que aguanten correr más tiempo, más distancia, nuestra resistencia aeróbica y nuestra resistencia mental. Es como la parte de defensa, ¿sí? Si analizaríamos otro deporte sería estar preparados para defender, ¿sí? De no abandonar, que es lo primero que necesitamos para correr el maratón, es eso, tener esa capacidad de aguantar correr los 42 kilómetros. Para eso vamos a necesitar cada vez sumar más kilómetros semanales, ¿sí? Y si nos excedemos de eso, probablemente nos empecemos a tener signos de fatiga, ¿sí? De cansancio, de sobreentrenamiento. Una vez que tenemos esa capacidad, ¿sí? Aumentada de resistencia tanto de las piernas, aeróbica y mental, pasaríamos al ataque, ¿sí? A la parte más de potencia, tanto mental, ¿sí? Con mayor motivación, mayor enfoque, mayor concentración, potencia más aeróbica, ¿sí? Ya ahí vamos a buscar los cambios de ritmo, ¿sí? Entrenamientos un poco más intensos, donde vamos a exigir mucho más al sistema aeróbico, y vamos a trabajar también mayor fuerza de las piernas para esto, generar mayor velocidad, ¿sí? Mayor ritmo. Cuando haciendo esto, pasadas, cambios de ritmo y demás. Entonces, ahí cuando exijamos de esa manera el cuerpo, podemos tener algunos problemas de lesión. Podemos hacer un repaso de lo que estuvimos hablando en estos capítulos hasta el momento de hoy. En los primeros capítulos estuvimos hablando de lo que más importante para definir el camino era tener un objetivo claro, ¿sí? El objetivo es nuestra zanahoria, lo que le da dirección, el sentido a nuestro esfuerzo. Entonces, una vez que teníamos ese objetivo claro, ya ahora podemos trazar un camino. Si no, sería entrenar por entrenar, y si no tenemos un norte, probablemente no lleguemos a donde quisiéramos llegar. En cambio, si lo definimos, es como que marcamos una boya en el mar y no nadamos para cualquier lado, sino que ya tenemos un rumbo. Una vez que marcamos esa dirección, estuvimos hablando de subdividir un poco este camino para establecer un periodo preparatorio general donde tiene sus objetivos, que es lo que estamos hablando, más que nada aumentar la resistencia, y otro periodo donde ya vamos a trabajar más la potencia, que es para buscar más el ritmo del maratón, que es el periodo preparatorio específico. Entonces ya tenemos el camino y lo tenemos dividido en dos grandes partes. Después estuvimos mirando un poco por dónde iba a ser el camino, qué terrenos podíamos utilizar, y estuvimos hablando un poco de la diferencia entre correr en tierra y en asfalto. Después estuvimos hablando en el capítulo anterior de las zapatillas, ¿sí? Que era el elemento que más necesita un corredor, ¿sí? Ya tenemos el camino, tenemos el elemento que son las zapatillas, y tenemos ahora que empezar a prestar atención a nosotros mismos, a nuestra máquina. Entonces yo veo que en nuestra máquina tenemos esto, como decía, el chasis, ¿sí? La parte física, las piernas, los músculos, los huesos, articulaciones, el motor, que es la parte aeróbica, y el conductor, que es la mente, ¿sí? Entonces, las lesiones se producen cuando el conductor, que es nuestra mente, exige más al chasis de lo que puede aguantar, ¿sí? Entonces ahí chocamos el chasis, lo rompemos nuestra máquina, ¿sí? En cambio, cuando lo sobreentrenamos, lo podemos fundir, ¿eh? Entonces ahí vamos a tener signos de cansancio, ¿está? Entonces,
Me parece lindo empezar a ver al cuerpo y nuestro funcionamiento de esta manera. Entonces, para prevenir lesiones, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro chasis para que cuando empecemos a andar más fuerte no se nos rompa. ¿Está? Entonces, ahora es trabajo de mejorar esa resistencia tanto a nivel físico de nuestro chasis como a nivel motor, y nuestra mente la tenemos que empezar a entrenar para que aprenda también a escuchar estos signos, ¿sí? Así como el auto se nos prenden las luces cuando nos falta nafta, por ejemplo, no es eso un problema, es un aviso, es una alarma, es una ayuda a esa señal, ¿sí? Nuestro cuerpo también tiene señales que nos van a ir avisando si nos estamos entrando en peligro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dolor es una de esas señales. No significa que ya me rompí. El dolor aparece antes de que se rompa el tejido, ¿sí? Como la luz del tablero se prende antes de que el tanque se vacíe para que nosotros hagamos algo, ¿sí? En ese momento. El problema es si seguimos andando y no entendemos que se prendió esa luz y qué significa esa luz. Entonces, si yo sigo andando, me quedo sin nafta y ahí aparece el problema, ¿sí? Pero si yo entiendo lo que significa esa alarma, puedo hacer lo que hay que hacer, que en ese caso sería cargar nafta para que se apague la alarma y yo pueda seguir mi camino. Acá pasa lo mismo. Si me empiezan a aparecer señales en el cuerpo y yo no las entiendo, no sé manejar, puedo exceder el límite de la capacidad de algún tejido y ahí lo rompo. Ahí está el problema y me quedo a mitad de camino. Entonces, las lesiones no se producen por el asfalto, las lesiones no se producen por las zapatillas, las lesiones se producen porque uno no sabe manejar esta máquina, no sabe interpretar esas señales y hacer lo que hay que hacer cuando estas señales se empiezan a aprender. Y si ustedes piensan que por tener airbags no van a chocar, eso es un problema, ¿sí? Es una confusión, porque ustedes se van a sentir confiados de que tienen airbag, pero se van a chocar de la misma manera. Lo mismo pasa si creemos que las zapatillas no van a proteger de las lesiones, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que no, que las zapatillas sí son importantes, pero es un factor más dentro de todos los factores que estuvimos hablando, ¿sí? Técnica, nuestra estabilidad, nuestra movilidad, el terreno y sobre todo nuestra capacidad de adaptación en el entrenamiento, ir de manera progresiva. Todos esos son los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta para que una estructura no llegue al límite. Y antes de que se rompa ese límite, lo que va a hacer nuestro cuerpo es mandar la señal, que es a través del dolor. Si yo en ese momento la entiendo, ¿qué voy a hacer? Así como se me prende la luz del tablero y lo que voy a hacer es ir a una estación de servicio, si se me prende una luz, lo que hago es bajar la carga, ¿sí? No freno, porque si freno mucho, acuérdense, es como si yo, porque me arde un poco la piel, me quedo una semana adentro de casa, mi piel se va a poner más blanca, se va a debilitar. Entonces, lo ideal es tratar de no parar, salvo que haya algún riesgo de fracturas por estrés, pero el resto de las lesiones se puede manejar bajando la carga, evitando, por ejemplo, el trabajo en cuestas, evitando las pasadas o evitando un fondo cuando nuestro cuerpo no está preparado para esos entrenamientos que son los más exigentes. Sí podemos salir a caminar y a trotar como para mantener un poco nuestra capacidad sin que se venga abajo el cuerpo, el chasis, pero dándole tiempo a que nuestro cuerpo se repare, se recupere. Entonces, donde empieza a bajar la señal de la alarma del dolor, significa que nuestro cuerpo ya ahora puede seguir entrenando, ¿sí? El problema es cuando no entendemos esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como si acercamos la mano al fuego antes de que se queme la piel, voy a empezar a sentir el ardor, ¿sí? Ese dolor que me va a hacer que yo haga algo. Si yo retiro la mano a tiempo del fuego, no se me va a lesionar, no se me va a quemar. Si en cambio yo no entiendo esa señal, o la entiendo, digo, sí, me está doliendo, pero soy porfiado y sigo empujando, acercando la mano al fuego, me voy a quemar, ¿sí? Lo mismo va a pasar
si ustedes ante una situación de molestias, de que empieza un dolor, no lo interpretan y siguen entrenando con intensidad. En esos casos, mi consejo es bajen un poquito la carga, dejen al cuerpo recuperarse, pierdan 1, 2, 3 días, no importa lo que necesite su cuerpo, tienen que aprender a escuchar el cuerpo. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que aprender a manejar esta máquina para prevenir lesiones. Esa es la clave de la prevención. No es tan fácil como pensar, ok, para prevenir lesiones me compro unas plantillas, me hago el estudio de la pisada, me compro las zapatillas más caras, las más amortiguadoras, las de zapatillas para pronador. No, por ahí no va el asunto. Si ustedes no saben manejar su máquina, se van a lesionar aunque inviertan en todo eso. ¿Está? Así que bueno, espero que les sirva este video de hoy, tanto si son maratonistas como no maratonistas. Así que si ven que son buenos consejos y se los quieren pasar a algún compañero corredor, bienvenidos, les agradezco para que me ayuden a difundir un poco esta visión que por lo menos yo he aprendido, tanto como kinesiólogo y como corredor, a manejar el cuerpo y a prevenir las lesiones. Así que déjenme sus comentarios, qué les pareció, y si los están compartiendo estos videos con sus amigos, con sus grupos, se los agradezco muchísimo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo.